necesitamos ayuda o no, no importa la edad que tengamos. Está bien, este programa se dedica a los adultos mayores, pero en realidad a cualquier edad uno necesita colaboración, necesita contar qué le pasa. No somos superpoderosos, con lo cual no podemos con absolutamente todo lo que nos pasa. A veces nos ayuda un familiar, a veces nos ayuda un amigo, a veces nos ayuda un vecino. En pandemia hemos descubierto que nos ayudó gente que era impensado que estuviera presente, no por que no quisiera, sino por cercanía, por vínculos. Descubrimos nuevos vínculos y muchas veces lo que les pasa a nuestros adultos mayores es que a pesar de los vínculos y a pesar de la cercanía, deciden no compartir ciertas cosas que le van pasando. Y uno entonces se pregunta, ¿es porque no quieren pedir ayuda o es porque tienen miedo de perder autonomía, ¿no? Y la verdad es que últimamente esto es un estereotipo de nuestra sociedad. Cuando nuestro adulto mayor nos está pidiendo ayuda, sentimos automáticamente que no puede vivir solo, que no se puede cocinar, que no se puede cuidar. Y si se cayó, ni hablar. Y la verdad es que esto es falso, no es real. Es simplemente un mito colectivo y por eso le vamos a dar la bienvenida a Malena Lobo. Muchísimas gracias, Malena, por estar presente con nosotros. Ella es periodista especializada en salud y describe muy bien en sus artículos todas estas situaciones. Malena, ¿cómo nos volvemos locos cuando nuestros padres o nuestros abuelos nos piden ayuda y automáticamente se nos prenden 20 alertas, lo cual no nos pasaría si una amiga se cayó o se torció el tobillo? ¿Por qué? Claro. Bueno, sucede que como periodistas a veces escribimos muchas notas tratando de prevenir el envejecimiento. Desde la alimentación, desde la actividad física, pero escribimos pocos sobre cómo formarnos para envejecer. Cuando nos toca esa situación, quizás tomamos un rol paternalista y cuando visitamos a nuestros padres, no entablamos una conversación, sino que tomaste las pastillas, fuiste a caminar y quizás eso hace que nuestros padres sean reticentes, se tornen a nuestro parecer rebeldes y en realidad es poder abrir la escucha, ¿no? Como sucede por ahí con los hijos adolescentes. Encontrar un canal de diálogo y no estar hablando todo el tiempo de la salud, de la medicación, a ver si recuerda o no recuerda. Uy, ese olvido, ¿qué pasó que se olvidó tal cosa? ¿Me preocupo o no me preocupo? Quizás hablar de una peli, de una serie, del clima o preguntarle simplemente cómo está, qué hizo hoy. Claro. Bueno, para escribir algunos artículos me asesoré con la psicóloga gerontóloga Silvia Perelis y ella me comentaba que pocas veces hacemos participar a nuestros adultos mayores de las decisiones que tenemos que tomar para que el cuidado sea no algo impuesto, ¿no? Sino algo acordado. Si hoy amaneciste con dolor, sería bueno, sería positivo que contaras con una persona que ese día se ocupe de las compras. De alguna manera, que tengan una participación activa, no impuesta. Hablando también con el gerontólogo Miguel Alcánfora, él me decía que indicarle a la familia que ese familiar tenga un cuidado quizás permanente, no terminaba en una prescripción como cuando él indica una medicación, sino que después de esa recomendación empieza todo un movimiento familiar, quién se ocupa, cómo, los costos, si algo domiciliario, si algo externo. También las familias cambiamos un montón. En 1920, 1930, mínimo se tenían 6 hijos, cada uno con un rol. Quizás era muy común que el menor se ocupara de ese cuidado, tenga ya el rol desde su nacimiento asignado. ¿Quién me va a cuidar? Claro, hoy eso no sucede. También no un pensamiento patriarcal donde la mujer es la que cuida mejor. Hoy la mujer está trabajando a la par del hombre y cuando hay un grupo de hermanos, no es la única que puede cuidar a los mayores, ¿verdad? Entonces, en esto que me hablaba Alcánfora sobre formarnos para envejecer, tiene que ver con esto, de hablar y de hacernos cargo. Por ejemplo, nosotros ahora desde nuestra vitalidad podemos decir, cuando llegue ese momento, yo solita me voy a internar. Ahora, ¿cuándo llega ese momento? ¿Cuándo somos capaces de asumir que esa situación llegó? Que ese momento es ahora. Muchas veces también, no sé si vas a coincidir, Malena, los adultos mayores sienten que le trasladan un peso a los hijos cuando les dicen que algo les pasó. Entonces intentan resolverlo y ese problema se transforma en
una pelota después, ¿no? Que a la semana termina siendo un problema grave. Quizás ese dolor en el pecho que no manifestaron, que se automedicaron, pero no lo voy a preocupar, no se lo voy a decir, trabaja todo el día, tiene los chicos, ¿no? Abrir ese canal de diálogo también es anticiparse a un evento que puede ser complejo. Que puede ser complejo y como mencionabas en la apertura, el tema de las caídas, por ejemplo. Si nosotros cuando visitamos a nuestro papá o nuestra mamá vemos que quizás ya no camina, no deambula como antes, entonces ir adaptando antes de que suceda la casa a esos movimientos, ¿no? Ir generando espacio, como hacemos cuando tenemos un bebé deambulador, ¿no? ¿Qué hacemos? Levantamos los adornitos de la mesa, bueno, quizás empezar a correr, adecuar el entorno. Y bueno, obviamente de la mano siempre de las visitas frecuentes con el médico de cabecera, que él puede ir acompañando y nos puede ir aconsejando. Uh-huh. Y a veces le hablamos a los mayores de 60, pero también a veces le hablamos a la familia en general, ¿no? De una vejez activa. ¿Cuán importante es tener una vejez activa? Porque sabés que primero no le vas a tener miedo a la palabra vejez y segundo vas a llegar de una manera completamente distinta y vas a lograr más autonomía. Claro, uno habla siempre de envejecimiento y en la cabeza de nosotros se suma la palabra deterioro quizás. Para tener una vejez activa, es lo que venimos hablando por ahí en muchos artículos, es esto de, bueno, si a los 50 yo ya tengo obesidad, hipertensión, y es muy posible que a los 60, 70 se me sumen varias enfermedades crónicas. Entonces, también es actuar desde la salud. Pero cuando llega ese momento, hoy, por ejemplo, ya se habla de cuarta edad. Los estereotipos, si nos fijamos en nuestras fotos, nuestra abuela, no sé, yo tengo 41, mi abuela a los 41 se vestía de otra forma. Claro. Hoy todo eso se fue extendiendo. Entonces, la expectativa de vida hoy es 80, 70, 80 años. ¿Llegaremos a esa edad? ¿Llegaremos bien? Y si no, y si algo sucede en el medio, ¿podemos prepararnos? ¿Lo estamos hablando con nuestra familia? ¿Lo pensamos para nuestros padres que hoy están bien? Y pienso además que cada vejez es muy individual y es distinta, ¿no? No tener un estereotipo como lo decíamos al comienzo del programa de decir, bueno, tiene más de 65, tiene más de 70, requiere todo esto, ¿no? Porque en realidad va a depender de cada adulto mayor. Uno sobreestima las situaciones. ¿Eso también lo hablaste con los especialistas? Claro, se habla de una generalización, ¿no? Y como vos decís, cada envejecimiento es particular y tiene que ver con las características de la persona. La licenciada Perelis lo recalca y por eso es que recomienda formar, entablar conversaciones y diálogos donde ellos, de acuerdo a sus gustos y preferencias, sean partícipes de la elección de cómo quieren que sea ese cuidado, de cómo desearían recibir el apoyo, no con retos ni planteos, sino a la par nuestra, porque por ahí desestimamos que tienen lucidez. Claro que por ahí la comunicación es difícil cuando hay por ahí algún problema de hipoacusia, cuando por ahí no ven muy bien, y eso es lo que hablaba un poquito antes sobre el tema de prevenir caídas. Entonces, todos son aspectos a tener en cuenta y, como bien decías, a decidir de forma individualizada y personalizada. Uh-huh. Esas primeras marcas, ¿no? Que tienen que ver con la visión y con la audición, cuán importantes son atajarlas a tiempo, porque es también lo que nos abre el canal de comunicación con ellos, que no se queden afuera de las conversaciones, afuera de la cena familiar, que no se empiecen a aislar. Exacto. Muchas veces en las reuniones familiares podemos notar que el adulto mayor se aísla. Y nos preguntamos por qué, si vinimos a visitarte, si estamos todos, si estamos conversando, si están los nietos. Y quizás es porque el bullicio lo aturde, le es incómodo. Es como que escucháramos una conversación en el celular con mala señal. ¿Qué hacemos? Nos apartamos. Bueno, es lo que les puede estar sucediendo a nuestro adulto mayor, no es apatía, es que no la está pasando bien por esa situación. Hablaba con el doctor Balvecchia, que él es oftalmólogo, y me explicaba que quizás el ver mal se termina relacionando y aceptando como parte del envejecimiento. Y quizás es una catarata. Hoy una cirugía que dura minutos, es sencilla y cambia la calidad de vida en minutos. Y aparte me pregunto, si a los 40 nos aparece así la presbicia de un día para el otro y lo resolvemos rápidamente,
¿por qué no lo vamos a resolver a los 60 o a los 70 cuando también estás teniendo un problema de visión o un problema de audición, ¿no? Tiene también que ver con este inconsciente colectivo de que, bueno, tiene más de 70, qué sé yo. Es parte de la edad, ¿no? Claro, claro. Bueno, por eso es importante tener las visitas periódicas, por eso es importante el diálogo, poder manifestarlo, no desde el miedo, no quiero llevarle un problema a mi hijo. Pero después el problema es peor porque se producen caídas y esas caídas después quizás sean difíciles de recuperar. Malena, ¿dónde se busca orientación? Porque la verdad es que, a ver, así como los padres muchas veces dicen, no nacimos con un manual para saber cómo ser padres, la verdad es que nosotros tampoco sabemos muy bien cómo ser hijos que cuidan o hijos que asisten. Y te transformás en una especie de pulpo por momentos y en otras de sobreprotector que invadís. Y ¿cómo buscas esa orientación para saber qué hacer ante situaciones que son totalmente normales, pero que uno no está preparado? Bueno, ya en distintas áreas médicas está la gerontología, desde odontólogos, gerontólogos, clínicos y, como mencionaba a la psicóloga Perelis, que ella es psicogeriatra. Entonces, buscar ese apoyo, buscar el médico clínico es el primero que nos va a poder contener y derivar, si lo ve necesario, al especialista que nos pueda contener o dar una solución a la cuestión clínica. Malena, muchísimas gracias por haber venido y haber conversado con nosotros. Te vamos a volver a molestar, te vamos a volver a invitar los domingos tempranito. Para la próxima te tengo un café, por favor, para estar ahí. Pero vino muy despierta, Malena no necesita un café. Gracias, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.